es esta idea de, me parece, de explicar que cuando la tasa de ganancia supera la tasa de crecimiento, hay más desigualdad en el mundo. Esto es lo que en general quiere explicar Piketty, ¿es así? Así es, digamos, y lo interesante es que esa premisa es falsa. Es decir, el libro de Piketty tiene problemas tanto desde la construcción teórica como desde el punto de vista empírico. Es más, si yo tuviera que categorizar el libro es una mezcla, ¿sí?, de lo peor de las falacias marxistas y el resentimiento marxista y el desprecio por la evidencia empírica keynesiana. O sea, si yo tuviera que hacer la tipificación del libro. Es más, hasta te diría que si uno lo tuviera que poner en términos de categorización de lo que representa Piketty, o sea, el libro es claramente un canto al odio al capitalismo, y de hecho hay un texto de Bertrand de Jouvenet, un filósofo francés, que él justamente explica por qué la gente odia al capitalismo, y dice, digamos, mira, el capitalismo se lo odia por tres cosas. En primer lugar, por ignorancia. En segundo lugar, por soberbia, ¿sí? Y, digamos, y en tercer lugar, por resentimiento. Y cuando vos lees el libro de Piketty, esos tres elementos están plenamente presentes en la obra. La ignorancia viene desde dos partes, ya sea tanto desde el punto de vista de la construcción teórica, como desde el punto de vista empírico. Mientras que lo que tiene que ver con la soberbia y con el resentimiento, eso tiene que ver con las falacias que construye, digamos, a partir de sus recomendaciones de política. Si yo tuviera que explicar, digamos, en la parte de la construcción teórica, él arriba a esta regla de que si la tasa de interés, digamos, supera a la tasa de crecimiento, eso deriva en una mayor concentración del capital. O sea, la tesis central está inspirada en Marx. Es decir, el libro no se llama casualmente El capital en el siglo XXI. O sea, él básicamente toma los elementos marxistas, que vendría a ser, primero, la teoría de la explotación de Rodbertus, sí, que es de donde se inspira Marx. Toma de Marx, digamos, el hecho de recordar que Marx decía que la acumulación de capital iba a derivar en la creación de monopolios. Esos monopolios cada vez iban a ser más grandes, entonces la riqueza iba a quedar concentrada en muy pocos, y el proletariado que iban a ser un montón, iban a ser pobres, y que eso lo que iba a hacer era generar la revolución. De hecho, el propio argumento de Piketty es, si la tasa de ganancias implica una acumulación de capital, ¿sí?, eso va a hacer que vas a tener muy pocos capitalistas ricos y vas a tener un montón de gente pobre, y que eso, ya sea por la vía de la democracia o por la vía de la violencia, va a hacer colapsar el sistema. O sea que la hipótesis es la misma. Colapsar el sistema democrático. Claro, exacto. De hecho, entonces, si vos te fijas, eso es el argumento marxista. O sea, lo que está haciendo es levantar el argumento marxista, y yo creo que, esto es desde mi punto de vista, lo que lo hace interesante para la gente de izquierda es que, como él lo construye eso, con estas relaciones con la primera y la segunda ley de acumulación del capital en una economía capitalista, o ley fundamental de la economía capitalista, o sea, que dice que, mira, la participación en el producto de los capitalistas viene dado por la tasa de interés, ¿sí?, y por el capital, la relación capital-producto. Es una gran defensa de la teoría de plusvalía de Claro, Marx, exacto. ¿No? Así es, claro. Pero ¿cuál es el atractivo? El atractivo es que te saca el problema de la teoría del valor-trabajo. Es decir, él lo que hace, digamos, donde se hace mucha la crítica y se focaliza en la crítica sobre el marxismo en cuanto a la falacia de la teoría del valor-trabajo, que después fue superada por la teoría subjetiva del valor, eso lleva a que le da una válvula de escape a la gente de izquierda para seguir defendiendo las ideas de Marx. Y es más, no solo se queda en eso, en su inspiración marxista, porque también toma el método de Hegel, ¿sí?, la dialéctica de Hegel, de que él hace una explicación y que vale para todo. O sea, entonces ahí, digamos, eso te diría que hace el encuadre del libro.